Mi nombre es Ingrid Blanco. Respuesta inmunitaria frente a bacterias. La evolución de una enfermedad infecciosa bacteriana involucra una serie de interacciones que van desde un microorganismo hasta un hospedero. Esto produce la entrada de un agente que produce invasión y colonización en los tejidos y luego esto causa una evasión en el sistema inmune, un daño físico y una alteración funcional ocasionada. La mayoría de los microorganismos que logra evadir estas barreras y produce infección, pocas horas después son destruidas por mecanismos no específicos que estos son conocidos o producen una entrada rápida y a su vez se dice que esto es la inmunidad innata. Decimos que si estos microorganismos logran atravesar las primeras líneas de defensa, se activa otro tipo de defensa que es lo que conocemos como inmunidad adaptativa. Luego tenemos la inmunidad frente a bacterias extracelulares, que como su nombre lo dice, estas son las que tienen la capacidad de multiplicarse fuera de la célula. Como su nombre lo dice, extra, es por fuera de la célula de un hospedero. Esto pueden contenerse en la sangre, en el tejido conectivo, en el sistema respiratorio, en el intestino, y estas pueden ocasionar por dos tipos de mecanismos enfermedad. Puede ser induciendo inflamación, lo que produce luego una destrucción por infección, o produciendo toxinas que causan cierto tipo de patologías. Respuesta inmune específica. Para comenzar, la inmunidad humoral es la principal respuesta protectora contra las bacterias extracelulares. Hay que tener en cuenta que la principal respuesta de células T frente a las bacterias extracelulares consiste en la producción de células T cooperadas con la proteína CD4 positiva. Esta presentación antígena de las células B a las células T CD4 positivas liberan citoquinas que estimulan tres factores. Como primer factor tenemos la producción de anticuerpos de clase de inmunoglobulina G, que se encarga de opsonizar las bacterias y favorecer la fagocitosis. El segundo factor, los anticuerpos de la inmunoglobulina G y M neutralizan las toxinas bacterianas y esta evitan la unión a las células diana. Como tercer factor, los anticuerpos de la inmunoglobulina M y G activan un complemento que llevan a la producción de un complejo de ataque a la membrana, tiene una acción microbicida y liberan productos que son mediadores a la inflamación aguda. Y por último, se encarga de las opsoninas. También hay que tener en cuenta que esta función efectora de los linfocitos TCD4 positivos son mediados por citoquinas que estimulan la secreción de anticuerpos, que estos inducen a la inflamación local e incrementan la actividad fagocitiva y micromicida de los macrófagos. Evasión de los mecanismos inmunes. La virulencia de las bacterias extracelulares ha sido relacionada con numerosos mecanismos que favorecen la invasión y colonización de los tejidos. Entre ellos se puede decir que están las propiedades adhesivas de las proteínas de la superficie de las bacterias, a los mecanismos antifagocíticos y a la inhibición complementaria de estos mismos productos. Por otra parte, tenemos que uno de los mecanismos más utilizados por las bacterias para evadir la inmunidad específica es la variación genética, ya que los antígenos de su superficie ayudan a la bacteria a escapar de los ataques específicos de los anticuerpos. Inmunidad frente a las bacterias intracelulares. Muchas bacterias y hongos, así como todos los virus, sobreviven y se replican dentro de las bacterias del hospedero. Entre las bacterias más patogénicas se encuentran aquellas que resisten la degradación dentro de los macrófagos y es por eso que son capaces de sobrevivir dentro de estos fagocitos. Su eliminación requiere de mecanismos inmunes muy distintos a los que se utilizan contra las bacterias extracelulares. En la inmunidad natural, el principal mecanismo de la inmunidad natural contra las bacterias intracelulares es la fagocitosis. Sin embargo, usualmente la inmunidad natural es bastante ineficaz en el control de la colonización y la diseminación de estos microorganismos. Las bacterias intracelulares también activan las células naturales asesinas directamente o estimulando la interleuquina 12 por los macrófagos. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Peña. A continuación, con respuesta inmune específica de las bacterias intracelulares. Esta respuesta va a estar mediada por la inmunidad de las células.
las cuales consisten en dos reacciones. Una que es la activación de los macrófagos por citoquinas producidas por las células T y dos por la lisis de las células infectadas por linfocitos T y por citolítico CD8+. Las células Th1 secretan interferón Y, el cual activa a los macrófagos estimulando la lisis independiente de oxígeno y enzimas que matan a las bacterias fagocitadas. Los linfocitos Th1 también producen un factor de necrosis tumoral que induce inflamación local. Si una bacteria es capaz de sobrevivir dentro de la célula, esta va a liberar antígenos en el citoplasma y allí entrarán los linfocitos TCD4+ y TCD8+. Estos son capaces de destruir la infección causada por bacterias intracelulares. Para que ocurra la activación de los macrófagos, tiene que haber presencia de las bacterias intracelulares, ya que éstas son capaces de hacer un daño hístico. Este daño hístico va a manifestar reacciones de hipersensibilidad tipo retardada. Esta reacción inflamatoria va a servir para localizar y prevenir la diseminación de los microorganismos. Y de este modo la inmunidad, la respuesta inmune del hospedero va a ser la principal causa de daño histológico y de las enfermedades causadas por infecciones por bacterias intracelulares. De los mecanismos inmunes. Un importante mecanismo inmune de supervivencia de las bacterias intracelulares es su capacidad de resistir su destrucción de los fagocitos. La hemolicina de algunas bacterias bloquea la destrucción bacteriana dentro de los macrófagos y pueden también inhibir la presencia de antígenos por parte de macrófagos infectados. El resultado de la infección por bacterias dependerá en gran medida por los mecanismos microbicidas de los macrófagos y de la resistencia de estas bacterias a su destrucción a ellos. Mi nombre es Ingrid Blanco.